Capítulo 16. La codificación civil. 16.1. La codificación. Aproximación a sus significados. El diccionario de la RAE define la voz, codificación, como acción y efecto de codificar. Y de la acción, codificar mayor que, del latín codex, señala, hacer o formar un cuerpo de leyes metódico y sistemático. Y el término, código, tiene para los señores académicos tres acepciones que nos interesan: conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada, recopilación sistemática de diversas leyes, conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia. Por último, dentro de esta voz, el diccionario define código civil diciendo, texto legal que contiene lo estatuido sobre régimen jurídico aplicable a personas, bienes, sucesiones, obligaciones y contratos. Se ofrecen también definiciones del código de comercio y del código penal. Determinada pues su significación lingüística, la primera cuestión a abordar es qué debe entenderse por codificación en el contexto del derecho. Este tecnicismo jurídico tiene una doble significación. Así se habla en primer lugar de movimiento codificador. Yo prefiero la denominación de corrientes codificadoras, y también se emplea, con propiedad, la expresión fenómeno codificador. Analizaremos solo la codificación civil, de tanto influjo social, llegando a algunos estudiosos del derecho, en su conjunto, a afirmar que la importancia de este código se sitúa, para el ciudadano de a pie, incluso por encima del texto constitucional. En la medida que muchas de las instituciones en él regulables son más próximas y aplicables a muchos de los actos jurídicos que, aun sin darse cuenta, circundan su vivir cotidiano. El primer sentido de la expresión codificación hace referencia a una experiencia histórica que se desarrolla desde el mismo inicio del siglo XLX en Francia y que, por su influjo expansivo, se extiende a la práctica totalidad de las naciones del continente europeo. Y, a veces en un segundo momento y otras casi simultáneamente, se menor que transporta, sobre todo a través de España, pero también de Francia y de Portugal, expetando la semilla codificadora, con su impulso y fruición, a las nacientes repúblicas iberoamericanas. Y también, como botón de muestra singular, por su nacimiento en un entorno adverso, al estado de Luisiana, único en Norteamérica que posee un código civil, denotaba la influencia francesa. Hay que advertir, desde el inicio, que en cada una de las naciones contagiadas del Rus codificador presenta una realidad diversa tanto en su penetración, como en el fin en que respondió al contagio, como en algunos movimientos de resistencia al mismo y también, como no, en su resultado materializado en los diferentes códigos promulgados. Todavía hoy pueden encontrarse no solo revisiones no parciales, sino sustituciones por un nuevo cuerpo codificado en algunas naciones, sino que ese fenómeno codificador, fruto de las corrientes codificadoras, llega a materializarse estrenando su primer ropaje, en nuestros días, en algunos países del Oriente, así en la República Popular China, ajeno secularmente a nuestra tradición jurídica occidental, siempre con origen en Roma. 16.2. Sus precedentes. El proceso de codificación que encuentra su primera materialización en el derecho francés, del que resulta su code, encuentra su precedente primigenio en la compilación de Justiniano, el Corpus Juris Civilis que hemos estudiado ya. Ahora bien, es evidente que entre la compilación bizantina y el código napoleónico se encuentra un arco histórico secular, que abarca desde fines del siglo XI en el que se redescubre en Occidente los textos compilados y se procede a su estudio y exégesis, y la etapa final del siglo XVIII en la que termina la vigencia histórica de la ius commune, una conjunción del derecho romano compilado con las decretales, como fuente de conocimiento principal del derecho canónico o derecho de la Iglesia, que, si bien recibe un fuerte influjo del derecho romano, tiene personalidad y originalidad propia, siendo causa creadora y evolutiva de muchas de las instituciones que después se adoptaron en el derecho civil. En este sentido, primero los maestros glosadores de la Bolonia medieval de los Anglasil y XLL rescatan el derecho romano del olvido que había sufrido en Occidente, proceden a su estudio y a su transmisión a través de su labor docente. Lo aclaran y comentan a través de su glosa, que adquiere tal importancia que es su interpretación, la que se convierte en derecho aplicable ante los tribunales. La aplicación del derecho romano en toda Europa no deriva de su declaración o promulgación como derecho vigente por autoridad política alguna, sino del reconocimiento por juristas y jueces de su precisión y perfección intrínsecas, non ration imperi, sed imperio rationis, es decir, no por razón del poder imperial, sino por imperio de la razón. Con posterioridad, en los siglos XIV y XV serán los maestros postglosadores o comentaristas los que logran configurar un auténtico derecho privado común con la armónica conjunción del derecho justinianeo y el derecho canónico, adaptado, en parte, a las nuevas realidades socioeconómicas. Su carácter universalista lo convierte en vigente en todo el occidente europeo. Realidad unificada del derecho privado es el pilar o columna sobre el que se anova el proceso codificador, declara tradición romanista completada con ciertas peculiaridades normativas franco-germánicas. Más tarde, en el siglo XVI, enmarcadas en el humanismo jurídico, que admira la altura del mundo clásico, se diferencian las dos grandes corrientes jurídicas
Ricamente contrapuestas, prefiero contemplarlas como complementarias, que son el Mus Italicus y el Mus Gallicus, cada una con metodologías y objetos de estudio diferentes pero que ambas enriquecen la tradición europea. Resurge también la costumbre, convirtiéndose su derecho consuetudinario en una importante fuente de conocimiento del derecho. A fines del siglo XVI se realiza una recopilación de las costumbres juristas en vigor, coutumes. Su larga vigencia secular provoca que destacados franceses con evidentes signos de exageración afirmen que las costumbres distintos en constituyen el núcleo esencial de su derecho civil, su recogida posterior en si un de ser diferentes cuerpos orgánicos, sitúa el derecho consuetudinario en can difundido con el derecho escrito, a la hora de redactarse el Código Civil. Por último, pero no por ello menos importante, debemos destacar el extraordinario papel que en el periodo precodificador juega la doctrina científica, Francia por Domati representada en Poissy y en Alemania por Federico Carlos de Savigny. Relación con los primeros, Domate en el siglo XVIII, es un referente en el éxito inexcusable. Las leyes civiles. Posterior. En D. Su. La tendencia codificadora del derecho francés. Su obra cumbre. De Napoleón. En ella el orden natural es considerada una especie de prefacio del Code prestigioso. Sistema racional en el que jurisconsulto, amigo íntimo de Pascal, formula una a una, magistralmente, la tradición romanista de su carácter, despojándola casuístico y fundiéndola en un rico elenco de principio la mayor parte de las inspiradores de tecno consuetudinario. Instituciones codificadas, con el copioso Droit coutumier, de francés, por su parte Poissy elabora un clásico, Tratado de las Obligaciones. Ando asimismo en la, el, obra. Se funden, también de forma horizontal uno y otro derechos, fácil y codificadora con sus comentarios a los textos de la Justinianea con compilación su prodigiosa obra, Pandectae Justinianea y Novum Ordinem Digestae. L6.3, sus premisas ideológicas. A los efectos de exponer el marco integral en el que debe insertarse la codificación, es preciso advertir que esta no es un suceso que se produce en el ámbito del derecho por generación propia, sino que es el resultado de causas metajurídicas que penetran en el mundo legal, concretadas, esencialmente, en una premisa filosófica complementada con un presupuesto socioeconómico. Modo de la primera deriva como causa remota de la ilustración y de un yuminismo desprovisto de los postulados más radicales de la Revolución Francesa, y como causa próxima del pensamiento y la doctrina naturalista de corte racionalista. De acuerdo con esta concepción, el ser humano es un ser social que vive y se desarrolla en su personalidad en su relación con los otros. Ello supone que toda comunidad precisa de unas normas que regulen los comportamientos sociales. Dichas normas proceden en su causa originaria de la propia naturaleza humana, por lo que no procedería un derecho que atentase contra su esencia. La característica del naturalismo de corte racionalista es que corta el cordón umbilical mayor que unía y relacionaba esta naturaleza humana con Dios, en atención a considerar al ser humano como criatura del Creador. Por ello, Dios sumo hacedor es simultáneamente, al no existir el tiempo, que también es una criatura suya, sumo legislador, es decir, no solo crea sino que ordena todo lo creado. La suprema ley que rige la creación es la ley eterna. Dicha ley se compone de preceptos físicos, así entre ellos la ley de la gravedad contiene mandatos generales del Creador sobre todo ser animado o inanimado. La transposición de esa ley eterna al ser humano es la ley natural, en cuanto crea Dios e imagen y semejanza de Dios. Así, en el naturalismo, da corte teológico, entre cuyos exponentes más destacados se encuentran los maestros de la llamada Escuela Española de Derecho Natural. La pirámide jerárquica de abajo arriba es la ley positiva, dictada para regular las relaciones humanas, que debe someterse a la ley natural, al igual como ésta procede y se conforma con la ley eterna. El naturalismo racionalista, entre cuyos exponentes destacados se cuentan Grocio y Pufendorf, no niega en absoluto la existencia de Dios, sino que no lo necesita, o prefiere no referirlo, al afirmar que la procedencia última del derecho se encuentra en la propia naturaleza humana, a través de la razón. Así se define el derecho como ratio escrita, que regula las relaciones sociales. La otra premisa ideológica que conforma el movimiento codificador es el liberalismo político y económico. El primero destaca la preeminencia de la protección de los intereses del individuo sobre los del cuerpo social, y por tanto frente a la realidad estatalista que puede, con su fuerza normativa y ejecutiva, poner en riesgo las libertades y los derechos individuales. Resulta pues un modelo garantista en el que la defensa del individuo es el eje de la sistematización del derecho y su guía filosófica. Asimismo, se defiende la singularidad de las naciones y de sus estructuras jurídicas a través del Estado, frente a anteriores realidades políticas europeas de carácter unificador. Por su parte, el liberalismo económico salvaguarda las necesidades del mercado y la ausencia de intervención pública en el mismo, para llevar a cabo su transformación social. Desde estos presupuestos surgen, en paralelo, dos realidades o lugar, las normativas. En PRI provocada por la tendencia a promulgar en cada estado una norma suprema o fundamental, que adopta el nombre de Constitución o Carta Magna. En segundo lugar, la disposición a codificar las partes o parcelas más significativas del ordenamiento jurídico.
Surgen así las codificaciones civil, mercantil, penal y procesal. Esta materialización es la que responde a la segunda significación del término codificación que he referido con la expresión fenómeno codificador. Es la alude a la método, que remite a las labores recopiladoras, y a la técnica y la forma, empleadas para la consecución de una adecuada y eficaz de sistematización normativa. La codificación pretende terminar, y efectivamente termina, con el caos legislativo que provocaba un grave confusionismo en su aplicación judicial por no ser, en muchos casos, clara y pacífica su vigencia. El hecho motivador de la necesidad de codificar el derecho, es decir gráficamente, de ponerle tapas, en el sentido de encerrarlo en un menor que texto encuadernado, es exactamente idéntica a la que se sintió en la época justiniana con las legis y los iura, tal como hemos expuesto. El resultado del fenómeno codificador con la promulgación de sus cuerpos legales, supone el fin de la vigencia de las fuentes romanas como derecho aplicable, forman. Do parte de la ius commune, como derecho supletorio, de generalizada eficacia por la escasez del derecho nacional. 16.4. Los principales códigos europeos. 1 de abril de 2016, el Código francés. Es conocido como Código de Napoleón. Al que destacó como ejemplo de político influyente, modelo de militar y prototipo de conquistador se le atribuye la siguiente frase: mi gloria no está en haber ganado 40 batallas, que Waterloo las eclipsará, lo que vivirá eternamente, es mi código civil. Con el mismo sentimiento declara, de forma hiperbólica, mi código ha hecho más bien en Francia que todas sus leyes precedentes. Terminar con el múltiple enredo legal y el nume roso embrollo consuetudinario, se declara como principio programático en la propia Constitución francesa de 1792. TH Francia, llegaron a existir casi 15.000 normas en vigor, algunas recopiladas en colecciones legislativas, de aplicación regional, con distinta jerarquía pero, sobre todo, con contenidos contradictorios, así exclama Napoleón, poseemos consente nares de códigos y carecemos de uno nacional. Las labores de su elaboración arrancan en 1800, cuando Napoleón como primer cónsul designa una comisión integrada por 4 miembros seleccionados entre la abogacía, la judicatura y altos funcionarios, todos ellos prestigiosos en el uso del lenguaje, por su buen decir en la oratoria o en la escritura. La comisión eleva en de menos un año su proyecto al Consejo de Estado, tras haber pasado por el debate en altos tribunales de justicia. Napoleón está presente y preside interviniendo con frecuencia en la mitad de las sesiones en las que se debatió su contenido en el Consejo. Era constante su preocupación de que el lenguaje empleado fuese accesible al ciudadano medio huyendo tecnicismos legales no explicados. Fruto de una laboriosa y larga discusión, en Mac. De 100 sesiones, surgieron diferentes reelaboraciones. Al fin, después del trámite parlamentario preceptivo, se aprueba y promulga a principios de 1804. Trata el código y de ahí su primer nombre oficial Code Civil des Franquais, de ser un derecho para todos, punto de llegada y meta de un tortuoso camino que pretendía la uniformidad jurídica. En 1807, se le denomina oficialmente Code Napoleón UE con la restauración monárquica será nombrado como Code Civil. Sus materiales de confección son el derecho romano, las costumbres y en parte el derecho germánico vigente en ciertas regiones del norte francés. En este sentido de fusión, un historiador del derecho, Berthaud, destaca gráficamente el siguiente paralelismo: sí, nosotros franceses, somos el resultado de un cruce de pueblos, el código debe ser punto de encuentro una laboriosa fusión, pues la fuente de nuestra legislación no es exclusivamente gala ni puramente romana o germánica, sino que ha recibido un influjo distinto de todas. Por otra parte, las labores codificadoras fueron aprovechadas, de paso, para una ansiada actualización del derecho aplicable. Se realizó una depuración de las normas inspiradas en el ancien régimen, convirtiéndose en su fuente ideológica inspiradora a los principios, ya mesurados, de la Revolución Francesa. Responde así el código al compromiso entre tradición y modernidad, entre la asunción de ciertos principios revolucionarios y su ideal de orden y pacificación que evitó todo radicalismo. Resulta así un cuerpo legal reformista, sin desdeñar de su glorioso pasado romanístico ni olvidar sus propósitos de transformación social. Resulta justo subrayar la importancia de la filosofía y la politología francesas en el proceso de elaboración del código. Destacan en importancia la Escuela de Derecho natural formulando principios, inspiradores de su articulado, al ofrecer un novedoso significado a la tradición jurídica concretada en el derecho romano y las costumbres locales, que logra integrándolos en la nueva legislación racionalista. También es fundamental en la redacción del Code, la obra de iluministas, entre los 5 que destacan Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Su pensamiento influye sobre todo en el ámbito del derecho constitucional y en las categorías del derecho público, pero también es informante de ciertos principios de derecho privado. Así, desde sus doctrinas se declara sagrada la libertad, la igualdad y se considera la propiedad privada como un derecho natural irrenunciable. Se proclama la libertad económica, se defiende el papel creador del legislador, el carácter generalista del derecho y recha
la capacidad normativa de la jurisprudencia, reduciendo al juez a una función meramente aplicativa de la ley. 2 de abril de 2016, el EBGB, Código Civil Alemán. La figura central del proceso codificador en Alemania, tanto para expresar su oposición radical como, más tarde, para reconocer su esencial participación es Federico Carlos de Savigny, sin duda, uno de los juristas más colosales de la historia del derecho. Su posición doctrinal es el menor que historicismo jurídico, que se opone a la corriente ius filosófica que postula un derecho natural de carácter atemporal y ageográfico. Savigny rehace la Escuela Historia del Derecho, fundada en su inicio por Gustavo Hugo, que traslada al derecho las proposiciones filosóficas de Kant, niega el derecho natural, al considerarlo generalista. A histórico y abstracto, y pugna por una concreción renovada y al derecho civil, esencialmente mutable, materializado en cada etapa histórica, que los juristas deben conocer en profundidad su proceso evolutivo, para comprender el que es vigente en su tiempo. Savigny y sus discípulos pasan del historicismo como método, de Hugo, al historicismo como doctrina, se posicionan pues contra la posición racionalista de corte universal y contra el reduccionismo del derecho a la ley, como defendieron quienes en Francia habían inspirado y redactado su Código Civil. Su oposición a que se realice un proyecto equivalente en Alemania se fundamenta en la afirmación de que el derecho es el espíritu del pueblo, Volksgeist, que toma materialidad en el conjunto de las costumbres jurídicas que conforman una peculiar tradición. Consecuencia de su individualidad nacional, distinta en cada país, por lo que no puede ser encerrado en un código pues evoluciona, de forma consuetudinaria, acompañando al pueblo al que sirve. Por ello no ahorra elogios para la labor recopiladora, no codificadora, de esos textos germánicos, en los que se había hecho acopio y ordenación de los derechos locales, así, entre otros, del Código Prusiano de fines del siglo XBL. Así, para su escuela histórica el derecho emana del pueblo no del legislador, al modo como el idioma se forma y evoluciona en el decir del pueblo que lo utiliza y no en estudio de él. Lo logo o lingüista que lo estudia o analiza. Ahora bien, desde su sólida formación teomanista, admite que el derecho romano está fuertemente arraigado en el pueblo. Lehmann formando parte de su esencia y, por ello, desde aquel puede formularse mejor el de derecho alemán, que es de una concepción racionalista del orden jurídico. Cuando los influjos del código francés hacen mella en amplios círculos jurídicos alemanes, como importante medio para consolidar la unificación por fin alcanzada. Savigny se opone fuertemente al inicio de un proceso codificador desde el idealismo alemán como filosofía y con la firme convicción de que aquel sería prematuro y daría como resultado indeseable un texto legal que, copiase, el napoleónico, a espaldas de la singularidad de su propio derecho. Wuhan. Algunos estudiosos de su pensamiento defienden que su oposición a la codificación no fue coyuntural, sino que en su fuero interno siempre la rechazó. Otros por el contrario entienden que cuando se opone lo hace desde las posiciones de Bacon, representante celso del empirismo inglés, pues considera que Alemania no se encuentra, en ese primer envite, en condiciones de emprender una codificación. Así su razonamiento adverso se funda en la necesidad de fijar, con carácter previo y cierto, su vigente sistema de fuentes, lo cual no estaba suficientemente clarificado. El pensamiento del gran maestro no es estanco sino que evolución. Lo largo de la fecundidad de su obra. Ahora bien, defiende siempre una concepción histórica del derecho contraria a su noción como expresión de una realidad lógica. Partidario decidido de la codificación alemana, enfrentándose doctrinalmente. Savigny es Sibot que con su defensa de derecho ideal y uniforme, se convierte en representante de la corriente favorable a una pronta unificación del derecho privado alemán, que estaba ya presente en el pensamiento de Leibniz. Otro ilustre jurista contemporáneo, de principios del XIX, se alienaba con las posiciones codificadoras si bien desde presupuestos metodológicos diversos. Es Pfeiffer que defiende un código civil ajeno en su articulado a los postulados deductivos del racionalismo jurídico sino por el contrario inspirado en principios generales obtenidos, inductivamente, de las vigentes fuentes del derecho. Tampoco este planteamiento satisface a Savigny que, al final, plantea que solo el saber de la ciencia jurídica expresada en la labor doctrinal puede definir de las condiciones históricas que hacen deseable la tan traída y llevada, durante todo el siglo XIX, codificación alemana. Al final, piensa que el derecho consuetudinario, como expresión de la conciencia popular, la ley siempre que represente el espíritu del pueblo, y el derecho científico de los juristas, son las fuentes capaces de inspirar y exponer el contenido normativo del Código Civil alemán, BGB. Su influjo, en la conformación de la mayoría códigos civiles, ha sido inferior que el de Napoleón, por la obvia razón de que se promulga un siglo más tarde que aquel. De los países de cierta importancia socioeconómica solo el código japonés toma especialmente como modelo el alemán. 3 de abril de 2016, la codificación en América. 16.4.3.1, sus antecedentes legislativos. A los pocos años del descubrimiento por Colón de las líneas occidentales, las tierras americanas, la corona de Castilla irradia, a través de colecciones, libros y de un conjunto de juristas, la influencia de la tradición romana y romanística en el Nuevo Mundo. El periodo histórico de presencia efectiva española en América abarca desde comienzos del siglo XVI hasta el siglo XIX.
La jerarquización entre las fuentes del derecho castellano que fija la ley Toro se trasplanta, en los primeros tiempos, a las tierras de América. Entre ellas sobresalen, los ordenamientos y pragmáticas, el fuero real y las leyes de las partidas. A través de estos textos nacionales, entra el influjo del derecho romano, al primero ser este el inspirador y el hilo conductor de aquellos. Las partidas, como es bien sabido, es el tosto que posee mayor contenido romanístico de toda la historia de la ciencia jurídica española, y ellas gozan de un especialísimo grado de aplicación judicial debido a los jueces, que administran justicia en Nuevo Mundo, se han formado en las facultades de leyes, casi exclusivamente en el estudio del derecho romano. Como sucedió también el fenómeno de un conjunto de leyes inconexas y en demasiadas veces contradictorias, los reyes españoles impulsan cierta unificación. Se mantuvo la vigencia de disposiciones y costumbres propias de los indígenas que no entrarán en contradicción con las leyes y la moral. Las ideas de la Ilustración arriban a las tierras descubiertas en el nuevo continente. A través de España. Son los funcionarios de la monarquía hispana, los obispos designados para las nuevas sedes apostólicas y miembros de las órdenes religiosas quienes ponen todo su empeño en el progreso económico, social y cultural de los territorios coloniales. La mayor parte de ellos poseían una sólida formación académica, en especial jurídica, y una experimentada gestión de gobierno. Desde su ilusión gestionada por un ímprobo esfuerzo y dedicación logran un desarrollo notable en la instrucción y educación pública y privada, las labores de agricultura y un próspero comercio. Fundan universidades, en 2 siglos serán más de 30, en las que pronto se adquiere importante un conocimiento y difusión tanto de disciplinas humanísticas como en ciencias puras. Se crean imprentas, fomentan las bibliotecas y dan origen a la prensa. Simón Bolívar, líder indiscutible de la independencia, había tenido como prespor a Andrés Bello por lo que poseía una buena formación romanista y consideraba su derecho como la base de todas las legislaciones. Admiraba la grandeza de Roma. Su organización administrativa, en el arranque del proceso independentista propuso fundar una gran nación sobre todo el territorio sudamericano a imitación del imperio romano, si bien su propuesta no triunfó, optándose por la formación de una pluralidad de estados nacionales. Su emancipación de los reinos de España y Portugal, las nuevas repúblicas, inician sus procesos constituyentes tomando como modelo nuestra Constitución de Cádiz de 1812. Asimismo comienzan las labores de codificación civil, mercantil, procesal y penal en sus correspondientes cuerpos legales, que serían la base de los nuevos sistemas jurídicos sustantivos y se consideran señas de identidad de la independencia recién estrenada. Es fácil comprender la experiencia histórica en virtud de la que tras la emancipación, existen grupos de personas exaltadas contra todo lo que representa la metrópoli colonizadora. Entre los rasgos más generalizados destaca la ruptura con todo el orden jurídico anterior. Un ejemplo en el marco que consideramos fue Bolivia, que para detestar cualquier vestigio español, precipitó su código civil, limitándose casi exclusivamente a traducir los preceptos del código francés. Por el contrario, otras naciones mantuvieron durante bastante tiempo la vigencia de cierta legislación española, si bien existió un cierto caos sobre todo en materia civil y mercantil, pues no hay certeza sobre la vigencia de algunas ni tampoco sobre la jerarquía normativa entre las mismas. Ello se debe a las constituciones que se aprobaron con carácter previo a los códigos, no derogaron la legislación anterior en cuanto fuera contradictoria a lo dispuesto en la norma fundamental. Más tarde al abordar la elaboración de sus propios códigos lo hacen desde las fuentes jurídicas castellanas, que les eran tan propias como a la misma España. Ello ha elevado a afirmar algún estudioso iberoamericano que algunos de sus códigos eran más fieles al derecho castellano que el código español. Así se comprueba en el código argentino, que anota Vélez, en el que cita reiteradamente a las partidas e incluso algunas leyes españolas que no tuvieron vigencia en su país. 16.4.3.2 Algunos códigos civiles iberoamericanos y sus redactores. La legítima aspiración nacional a tener un código propio se hizo realidad a través de la labor personal de juristas autóctonos, de entre los que destacan 3, el brasileño Teixeira de Freitas, recopilador de las leyes civiles y autor de un proyecto de código, con 5.000 artículos, la más voluminosa obra existente, que si bien no llegó a ser promulgado, influye decisivamente en el código brasileño de principios del siglo XX, revisado a comienzos del XXI, el argentino Dalmacio Vélez, principal redactor del PRImer Código Civil Argentino, y el caraqueño de origen y chileno de adopción Andrés Bello, que sobresale y se le considera el codificador, con mayúsculas. Fue capaz de redactar, en solitario, el proyecto de Código Civil de Chile, de 1855, primogénito y modelo de todos los posteriores iberoamericanos. Es el paradigma de la codificación, pues fue casi literalmente copiado, con escasas singularidades, por los primeros códigos civiles de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Panamá. Y su influjo se hace presente en los de Uruguay, Argentina, proyecto de brasileño de Teixeira. En al inicio de su labores señala, la obra es ardua, pero tenemos a la mano y 09 códigos de comercio y criminal sancionados por las Cortes españolas, el Código Civil Trances y el de Luisiana, tan justamente alabados.
Mineros de donde podemos sacar abundantes materiales. Si nos preguntamos sobre esos materiales debemos responder, sin dudar, que son especialmente dos. En primer lugar, el dominio viele y creencia en la virtualidad del derecho romano. Así, un discurso rectoral de inauguración del curso de 1843, afirma, sintiéndonos herederos de la legislación del pueblo rey, tenemos que restituirla a las instituciones republicanas. El estudio del derecho romano es el mejor aprendizaje de la lógica, jurídica y forense, fundamental para la interpretación de las leyes. Es superior a todos, y en otro escrito, el rector, subraya, no creo que sea necesario refutar la opinión de los que niegan su utilidad práctica, en países en los que su legislación civil es emanación casi copia de la romana. Y en segundo lugar el proyecto de Ciagovena y su obra de concordancias, que utiliza con tanta frecuencia Quimby Fuentes que cita para referenciarlo ese artículos de su código usa y abusa de aquella sometiendo en ocasiones, por mera transcripción los mismos errores o erratas, pues no se sabe muy bien su naturaleza. Los tres codificadores sienten asimismo la necesidad precisa de aprender de lo ya legislado en Europa. Y es que, como afirma la Pira, las dos áreas, Europa y América, son en realidad una misma con una unidad de fondo, con una historia espiritual, cultural, jurídica a través del derecho romano y también social, económica y política. Y recuerda al maestro italiano al emperador Justiniano, que, en su anhelada unidad jurídica política, afirmaba, que debemos hacer para unir Oriente y Occidente. No. Nos resta más que elaborar un corpus luris común. Así, la compilación justiniana sido también, en los siglos X y XX, el cuerpo jurídico sobre el que se han construido las realidades civiles de los países iberoamericanos. Siendo el Código de Napoleón el más influyente en todas ellas, se constata también el influjo del proyecto de García Goyena, no solo en el chileno sino todos los que lo tomaron como modelo o se te irán a trasladar. Por último hay que decir que nuestro Código Civil rigió en Cuba y Puerto Rico, mientras fueron españolas. En la actualidad, Cuba tiene un código en consonancia con su proceso revolucionario y Puerto Rico, transformado en colonia de Norteamérica, siguió un rumbo distinto al resto de Latinoamérica. Es obligación moral de España no abandonar el derecho inalienable de hacerse presente en Iberoamérica y servir de puente con la Unión Europea, promoviendo el adecuado deseo y plena integración en concierto internacional de aquellas repúblicas, hijas de la corona y de la nación española. 4 de abril de 2016, el Código Civil japonés. El Código Civil japonés promulgado a fines del siglo XIX coincide con un periodo de apertura social y económica del país nipón a la realidad occidental. Su elaboración es fruto de una detenida y cuidada labor de derecho comparado, desde los códigos civiles europeos, incorporándose así a la tradición romanística. Sus inmediatos precedentes legislativos, como en casi todos los países, conformaban una situación de incertidumbre jurídica tanto por la ausencia de un cuerpo de normas adecuado para ofrecer seguridad al comercio y a los negocios internacionales, que comenzaban a desarrollar un deseo de instalarse en Japón, como por la contradicción entre las mismas generando una incerteza en su aplicabilidad. Desde esta urgente necesidad de cambio se fraguó en los ambientes académicos del mundo del derecho la inexcusable tarea de poner su mirada en los sistemas del Civil Lab y del Common Lab, para intentar obtener de los mismos un resultado armonioso que además debe integrado con los rasgos más peculiares de las instituciones jurídicas extraídas de su propia historia legal. El punto de partida del proceso de emulación del derecho europeo puede fijarse en la encomienda, por parte del ministro de Justicia, de la traducción del Código Civil napoleónico, paradigma y primigenio en la codificación. La labor no resultó fácil pues, en demasiados casos, las expresiones técnico-jurídicas galas no encontraban en el idioma japonés un término equivalente. Debido a esta dificultad, la traducción, encargada en un principio a un prestigioso lingüista que dominaba el francés pero no era jurista, se dilató muchísimo y el resultado no fue satisfactorio. Debido a ello se abrió una nueva vía de penetración de la cultura jurídica en los ámbitos político-académicos que fue muy fecunda. La solución consistió en contratar, con cierto carácter de permanencia, a profesores y juristas europeos para una doble función. La primera era el asesoramiento a las autoridades competentes para organizar el proceso codificador. La segunda, no menos importante, era encargarles la docencia regular en una escuela de derecho creada, ex profeso, para la formación de jóvenes aprendices de juristas. En lo referente al derecho civil, en los ámbitos universitarios nipones, existía un claro influjo del Common Lab, a través de la traducción de una obra docente de un profesor americano. La orientación cambia radicalmente con la contratación del prestigioso catedrático de París, profesor Boissonade. Se le encargó primeramente los proyectos penal y procesal y después de su promulgación, acomete la mucho más completa tarea de redactar un código civil, para la que goza de una amplia libertad. El proyecto presenta, obviamente, un fuerte influjo de contenido y sistemática del código francés, en las partes del derecho patrimonial, mientras que en las parcelas de más sensibilidad social y arraigo de tradiciones propias, como son los derechos de personas y sucesiones, se deja aconsejar de juristas autóctonos y, con sensatez y apertura de miras, sigue su parecer. Su intensa labor dura 10 años y da a luz un proyecto muy digno. Pero la situación política, tanto interna como de compromisos internacionales, provocan que quede varado en puerto,
por lo que nunca llegó en él siquiera al debate parlamentario. Por entonces la tendencia de mirar a Occidente para las nuevas labores legislativas cambia radicalmente de rumbo. Así se elabora y promulga una nueva constitución inspirada en la prusiana y el nuevo gobierno contratan a juristas germanos para iniciar un nuevo programa codificador. Para el Código Civil se nombra una comisión con el inicial encargo era revisar el proyecto de Boissonade, si bien, de facto, se dejó de lado y se elaboró uno nuevo. En las labores de redacción se utilizan, como referentes, más de 3 decenas de códigos, sobre todo europeos. El de mayor influencia es, sin duda, el BGB, del que reproduce su sistemática y gran parte de su regulación. A continuación el francés. Pues aunque no haya entrado en vigor, ni haya servido como punto de partida, del proyecto afrancesado de Boissonade los comisionados tomaron parte notable de su regulación. En derecho de obligaciones el texto legal que más influyó fue el Código Suizo. Las 5 semejanzas con nuestro código son bastantes, si bien la principal razón se debe a que ambos han tenido como modelo el francés, siendo pues escasas las instituciones que el nipón toma del español como propias. La parte en que se recoge más. La tradición japonesa es, no podía ser de otra manera, la referida a familia y herencia. La organización y jerarquía del grupo familiar japonés era bastante diferente a la del mundo occidental. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón es ocupado por las tropas norteamericanas a las órdenes del general MacArthur, hasta 1951. En este tiempo se promulga una nueva constitución que democratiza el país. Declarado el principio constitucional de igualdad y de dignidad de la persona, ello afecta a numerosos preceptos del derecho de la persona, familia y sucesiones, por lo que se aprueba una reforma del Código en 1947 que afecta a un centenar de artículos. Asimismo se incorpora el principio de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones y se prohíbe el abuso del derecho. El Código, que sufrió otras reformas posteriores entre ellas la modificación de las causas de la capacidad de obrar y las instituciones de tutela y curatela, sigue vigente. El jurista español que ha mantenido la presencia romanística en Japón y que ha logrado la traducción y publicación, con un estudio preliminar, de este código, que también ha dedicado varios artículos, es Rafael Domingo, especialista, asimismo, en Derecho Global. 5 de abril de 2016, el proyecto de Código Civil chino. 16.4.5.1, el largo itinerario hacia la codificación. Comenzando nuestra somera exposición en el pasado siglo, es posible señalar 3 etapas, bien diferenciadas, en los estudios jurídicos en China. En primer lugar, la precomunista. En ella el estudio del derecho romano se toma como principal referente del derecho privado y se analiza, no desde las fuentes justinianas sino a través de su cristalización en los códigos civiles francés, japonés, alemán, con sus correspondientes complementos doctrinales, sobre todo desde las obras de Poissier y Savigny con la pandectística y los estudios romanistas japoneses de la segunda mitad del siglo XIX. En los últimos años del Imperio chino se concibió un proyecto de código civil, que no llegó ni siquiera a materializar su fase de elaboración. La segunda etapa se inicia con la victoria de la Revolución Comunista y la creación de la República Popular China, en 1949. Toda la legislación zarista precedente quedó derogada. A no reconocerse la propiedad privada y quedar su economía bajo el modelo marxista, es evidente que no se sintió, durante muchos años, la necesidad de un código civil. En este tiempo la única apertura externa a ámbitos del derecho fue a la URSS, donde acudían estudiantes y posgraduados a formarse en sus facultades de derecho, en las que, por cierto, no se había suprimido el estudio del derecho romano. Parece un contrasentido, en la medida que éste configura todo su sistema jurídico sobre 2 instituciones sociales, de orden natural, que el marxismo niega, a saber, propiedad y familia, y entonces, ¿cómo se explica su subsistencia docente en la URSS y en la práctica totalidad de los países de la órbita soviética? Pues la razón es que sus teóricos del derecho, con pleno sentido común, entendieron que era una la experiencia jurídica creadora más importante de la historia de la humanidad. Por ello, constituye la media escuela del razonar jurídico, y conforma, aún hoy, el alfabeto del derecho. Sobre ese sólido pilar los aprendices de juristas encontrarían su primera formación. Será, después, adquirido el firme cimiento propedéutico, cuando se encuentran en condiciones de ser instruidos en los principios de revolucionarios y de transmitírseles el contenido ideologizado del derecho. Volviendo a China, cuando se enfrían, casi hasta la ruptura fáctica, las relaciones con Moscú, sus juristas y, sobre todo, sus filósofos arriban a una fase que se ha calificado de nihilismo jurídico, en la que el derecho, como conocimiento científico, deja de interesar y de cultivarse, pues su ordenamiento está casi reducido al ámbito penal y a la invasión de un sinfín de normas administrativas inspiradas por una especie de negación del individuo y de sus derechos, prácticamente inexistentes, frente a lo que se considera el bien de la colectividad. La tercera etapa arriba en la década de los 70, a iniciativa de un grupo de romanistas italianos,
surge en algunas facultades de derecho chinas el interés para que sus jóvenes graduados disfruten de un periodo predoctoral de iniciación en las labores de investigación, al lado de grandes maestros en Italia, sobre todo en Roma. Ello provoca, por ósmosis, un vivo interés por el conocimiento directo de las fuentes romanas, sin llegar a ellas a través de la doctrina romanística y menos todavía de las reelaboraciones históricas efectuadas desde la Edad Media. A fines de 1978, una sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista Chino acuerda superar ese nihilismo jurídico y orientar el proceso de transformación de su derecho, compatible con una economía socialista de mercado, respetando las costumbres populares. Así se declara dispuesta a repensar todo lo que el derecho romano puede ofrecerle. El primer resultado es la creación del Observatorio sobre Codificación y Formación del Jurista en China desde la perspectiva del sistema de derecho romano. Un reconocido jurista chino reconocía que las referencias a la natura, con un derecho natural, a la ratio con el culto, la razón y a la equitas, la búsqueda de la equidad, como base de la justicia, son premisas filosóficas del derecho romano, que aportan una nueva perspectiva necesaria y enriquecedora para el futuro derecho chino. La Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de Pekín y la de Roma, Tor Vergata, firma su primer acuerdo institucional. Se tradujeron al chino dos manuales romanísticos, uno de instituciones, de Banfante, y el otro de historia de Grosso, para estudio por parte de sus alumnos y se comenzó la traducción de las fuentes justinianeas directamente del latín al chino. El descubrimiento del derecho romano ha dado lugar además a un interés general por la cultura del mundo clásico. Dan sido ya cientos los posgraduados los que han elaborado sus tesis doctorales y publicado posteriores estudios de investigación en derecho romano, en varias universidades italianas y, al retornar, se han convertido en profesores en distintas universidades chinas en las que enseñan el conocimiento y la exégesis de las fuentes que han aprendido. Se han celebrado 5 congresos bajo el título general, Derecho Romano, Derecho Chino, Codificación del Derecho Civil, con el respaldo de las máximas autoridades políticas y se organizan programas de doctorado, cursos y seminarios periódicos. 16.4.5.2, su proyecto de Código Civil, como segunda recepción del derecho romano. Desde entonces hasta hoy, en estos 50 años, la doctrina habla, con propiedad, de una segunda recepción del derecho romano, de consecuencias socio jurídicas excepcionales, en una parte del planeta alejada no solo físicamente del Occidente, sino también de su cultura y su tradición. Con estas premisas se ha gestado, poco a poco, el deseo de un código civil que consideran primordial para nuevo impulso al fuerte desarrollo económico-comercial, que se ha desplegado en las últimas décadas. Su tarea codificadora está siendo ingente, pues se parte de una sociedad plural y compleja, en su estructura, de un sistema comunista, en el que toda la tierra pertenece al Estado y los campesinos la cultivan en virtud de una concesión y, al tiempo, se reconoce el libre mercado, la propiedad privada de empresas, que convierte en multimillonarios a muchas personas, que plantea una estrategia de crecimiento económico con una gran industria tecnológica, oportunidades mejores para y hay inversión extranjera y una ampliación imparable de su mercado exterior. A todo ello, se añade una realidad virgen en el derecho, por la que las categorías jurídicas más elementales, tales como usufructo, hipoteca, arrendamiento, compraventa, sucesión, propiedad intelectual, y un largo etcétera, son extrañas a la conciencia popular. Este gran proyecto de unificación y modernización del derecho civil se ha iniciado, con carácter previo, promulgando leyes especiales sobre contratación, derecho de daños y derechos reales. Ello ha fortalecido la importancia de los cultivadores del derecho y ha situado a la ciencia jurídica en un papel de extraordinario relieve político. Hernández de Wuhan. Los amplios debates acerca de la estructura y el contenido del código ha casi monopolizado la labor de los civilistas en los últimos 20 años. Dos posturas se encontraban enfrentadas. La que entendía o el código debería reducirse a expresar los principios e instituciones principales dejando a la legislación especial su desarrollo y a impillación, y la de quienes pensaban en un amplio código de derecho privado, en lo civil semejante al alemán que además integre al derecho mercantil. Hoy considera que el código no debe reducirse a la ley, sino tiene que ser el PREC. Pitado de una pluralidad de fuentes con una representación notable de la costumbre y el fruto de la inexcusable labor de conceptualización y sistematización desarrolladas por la doctrina científica. La generalidad de los códigos civiles, de base romanista, han transpuesto este derecho a través de su tradición secular que han desarrollado los estudiosos desde la Bolonia medieval hasta el periodo precodificador. En este sentido no se han elaborado directamente desde las fuentes, tal como lo hicieron los compiladores justinianos. Por el contrario, en China, al menos en muchas de sus tareas recopiladoras se ha partido directamente del corpus luris civilis, sin intermediarios, para lograr desde las fuentes casuísticas una relaboración sistemática y dogmática. Hace 10 años se publicó por parte de los prestigiosos civilistas chinos la obra, Hacia un Código Civil, que gozó de gran interés en todo el mundo, pendiente de su definitiva conclusión. Después de un exhaustivo estudio de derecho comparado, tanto en realidades del fue
Civil Lab, sobre todo germano, como el Common Lab. El proyecto se presentó, y aprobado prácticamente por unanimidad, en mayo del pasado año, en una sesión simultánea. TIVASI. De la Asamblea Nacional Popular, con la plenitud de facultades legisla, Conferencia Consultiva Política, la principal institución de asesoramiento. Resta poco para que juristas de todo el mundo conozcan y dediquen estudios a su realidad de China. Normativa. En él. Convertida en derecho vigente. Un código que, por la posición conciertomación de las internacional, tendrá un influjo determinante en la CANFIE. Demostrarse que relaciones comerciales de todo el planeta, con su aprobación volverá a. También el derecho romano es atemporal y ageográfico. Recho, en las. La. Tareas. Doctrina. Legislativas. Jurídica europea debe reconocerse en los orígenes de su del ordenamiento glorioso, poder comunitario. Solo desde su pasado. Cierto y tan frágil. Construir. Que. Un orden justo y duradero. Lo demás será un puzzle sin con será preciso hacerlo constantemente. 16.5 Codificación Civil Española. 1 de mayo de 2016, compendio de su proceso histórico. La principal fuente medieval que expresa la recepción del derecho romano en nuestro país es, indudablemente, las partidas del rey Alfonso X de 1265. Su Fidal. Dada los pasajes jurisprudenciales romanos le lleva incluso prescindir de las que pueden considerarse las primeras leyes de la Hispania visigoda, entre las que destaca la Lex Romana Visigotorum. A pesar de su importancia no llegó a regir como derecho vigente, por la oposición de la nobleza castellana que consideraba que rebajaba sus privilegios, aumentando los poderes reales. El ordenamiento de Alcalá, de 1348, le reconoció como derecho supletorio formando parte del jus comune. A mediados del siglo XV se elabora una recopilación del derecho vigente disperso, denominada Ordenamiento de Montalvo. A pesar de una fecunda aplicación judicial, no promulgado formalmente. Un siglo más tarde se hornora con las nuevas leyes reales, a la nueva recopilación, elaborada en tiempo cero de Felipe L, que mantiene un largo periodo de vigencia, con algunos añadidos posteriores. Todo este tiempo de derecho intermedio, se respeta la vigencia de los dir. Chas foraleso, en los territorios que los poseen históricamente, hasta que son deroga. 2 por los decretos de nueva planta, del rey Felipe V. A principios del siglo XIX, se promulga una nueva recopilación legislativa, para subsanar antinomias y actualizar la anterior, por lo que se conoce como novísima recopilación. El ideal codificador propiamente dicho, tal como hemos referido en epígrafes anteriores, surge del espíritu de la Ilustración. Y esta entra en España a través del reinado de Carlos III. No obstante, por oposición a una legislación uniforme en toda la nación, tendrá que transcurrir casi media centuria para que materialice en un proyecto concreto, el de 1821. Con él se pretende conciliar las ideas liberales de influjo francés, con la doctrina católica y la tradicional concepción española del derecho. No prospera y se vuelve a la tendencia de tomar como modelo para su elaboración el Código francés. Aparece así el proyecto, García Goyena, a mitad del siglo XIX. Lleva su nombre pues responde a su factura y redacción personal. Se trata de un jurista excepcional, con una sólida formación romanista, que refleja en su espléndida y exhaustiva obra, Concordancias, que contiene la referencia de los textos de donde proceden históricamente los preceptos y un dominio profundo del Código Napoleónico. No prospera por una fuerte tendencia anticodificadora, defendida a través de la doctrina de la escuela histórica, y, sobre todo, la firme y poderosa oposición de los foralistas. 2 de mayo de 2016, nuestro Código Civil. El ideal codificador se retoma, con dificultad, a través de la promulgación de una serie de leyes de bases, siendo la de Alonso Martínez de 1888 la que abre definitiva mente la puerta a la codificación civil, aun con la oposición de los foralistas, entre los que destaca Durán y Vaz. Al final como una solución de transacción se respetan barra inversas derechos forales, reconocidos asimismo por la Constitución de 1978 a través de leyes que lo regulan y de aplicación preferente en su correspondiente territorio. Por fin, después de la preceptiva entrada en Cortes y su debate parlamentario, se aprueba durante la regencia de María Cristina, en 1889. En las tareas de redacción sobresalen, especialmente, Alonso Martínez, Silvela, Gamazo y Romero Girón. Le considera como un código más de la familia romana francesa, con respeto de las singularidades tradicionales de nuestro derecho histórico. A su entrada en vigor, estaban ya aprobados, sin gran dificultad, el Código Penal y el de Comercio, la ley hipotecaria y las leyes procesales de enjuiciamiento civil y criminal. El código está estructurado en libros, títulos, capítulos y algunos de estos secciones. Se inicia con un título preliminar de las normas jurídicas, su aplicación y eficacia, que comprende los artículos 1 al 16 y continúa con acento A, siguiendo la estructura de
Las instituciones de Gallo, con 4 libros, de las personas, de los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones, de los diferentes modos de adquirir la propiedad, de las obligaciones y contratos. Es uno de los textos legales de más vigencia histórica del ordenamiento jurídico español, con una gran relevancia doctrinal y jurisprudencial así como un predicamento social. García de Enterría lo llega a calificar como nuestra verdadera Constitución, obviamente no en sentido técnico sino para resaltar la importancia social de un amplio conjunto de sus disposiciones y la estabilidad de otras muchas, sobre todo el derecho patrimonial, ajenas a todo vaivén y cambio ideológico. El código está escrito en un lenguaje elegante y preciso, que agrada al jurista culto. Al tiempo su redacción resplandece por una claridad manifiesta, que lo hace accesible al sencillo profano, lo cual es una rara virtud difícil de lograr. Sus principales reformas han sido, la trascendental de 1974 por la que se aprueba un nuevo título preliminar, con mención a las fuentes del derecho y con principios inspiradores de la totalidad del ordenamiento jurídico, la que reconoce la plena capacidad de obrar a la mujer, y otras sucesivas que introducen cambios sustanciales en relación con el derecho de familia, para adaptarlo a las nuevas realidades sociales.